La Januquía de Lubliner. El Tzadik Rabbi Yehezkel Kozmir, destacado alumno del Rabí de Lublin, era conocido por su gran capacidad para realizar milagros. Su extraordinaria visión y su especial poder para la demostración de milagros se notaba especialmente durante el encendido de las velas de la Hanukkah. Sus allegados sabían bien que mientras el Tzadik encendía la primera luminaria, provocaba en el cielo un extraordinario instante de misericordia y voluntad, y todo lo que en ese momento deseaba se cumplía. Ese poder especial era un regalo que le dio el Rabí de Lublin, junto con una Hanukkah de hojalata que conservaba de sus años jóvenes cuando no era más que un hasid pobre. Cuando el Rabí de Lublin dio al Kozmirer Magid, Rabbi Yehezkel la Hanukkah de hojalata, le dijo así: esta lámpara es pobre en su aspecto material, pero rica espiritualmente. Las luminarias que en ella se enciendan arderán con hermosa luz e iluminarán tus ojos. Los allegados al Rabí de Lublin y también Rabbi Yehezkel comprendieron que esas palabras no solo significaban el título de Rabí, sino que lo estaban honrando con un regalo especial. Tener durante el encendido de las luminarias de Hanukkah una visión superior y un excepcional poder para ayudar. Eso fue posible con la fuerza moral del Rabí de Lublin, que ejercía su influencia sobre él por medio de la Hanukkah. Para el Kozmirer Tzadik, esta Hanukkah era más valiosa que el más grande de los tesoros. Siempre encendía la primera luminaria de la Hanukkah de hojalata que su Rabí le había dado como regalo. En las restantes noches de Hanukkah encendía las luminarias en su propio candelabro de plata. Por ese motivo todos sabían que la palabra o la promesa que el Tzadik pronunciaba en esa primera noche se cumpliría indefectiblemente, y justamente por ello cada palabra era muy valiosa para él, y era muy difícil que efectuara cualquier tipo de promesa, pues lo consideraba como algo de infinito valor que no debía ser utilizado con ligereza. Solo hacía uso de ese poder en casos de verdadera excepción, cuando se trataba de cuestiones muy importantes. Para el Kozmirer Magid solía ser muy venerable el encendido de la primera vela de la Hanukkah de su Rabí. Tras encenderla, sus ojos se tornaban vidriosos, inclinaba la cabeza cayendo en un profundo éxtasis. Lo que él veía y oía en esos momentos no lo supo hombre alguno. Eran cosas celestiales que están fuera del entendimiento humano. Ni bien la luminaria terminaba de arder, el Tzadik salía de su profundo estado de éxtasis y volvía a servir a Dios según su costumbre. Un interesante suceso en el cual se puede apreciar en forma relevante el gran poder de las palabras del Tzadik y su visión sobrenatural es el relatado por un viejo hasid y que nosotros transcribiremos a continuación. En la casa de Kozmirer Magid vivía una muchacha que tenía un muy lejano parentesco con el Tzadik. La joven se llamaba Sara. Descendía de una buena y honorable familia. El padre había sido un judío distinguido en la ciudad. De un pequeño negocio sacaba lo necesario para mantener a su familia. Se comprende que era una persona de confianza en lo del Kozmirer Tzadik. Sara tenía 15 años cuando su padre murió. Poco a poco el negocio se fue vaciando porque la viuda no lo sabía dirigir convenientemente. Cuando 2 años después murió la madre, Sara con sus 17 años quedó totalmente sola, pues no tenía en Kozmir familia alguna, salvo su lejano parentesco con el Tzadik. La Rebetzin sintió pena por la huérfana y la llevó a su casa. Allí la joven era tratada como una hija. No realizaba trabajos pesados, pero colaboraba en las tareas domésticas tal como una hija que ayuda a su madre. La Rebetzin tenía muy buenos sentimientos y empezó a pensar en el futuro de la huérfana. Le pidió a un casamentero, un judío de su confianza, que buscara un novio para la joven. Podía prometer como dote 200 rublos que ella misma aportaría. También sería a cargo de todos los gastos del casamiento. El novio tendría que estar en condiciones de mantener una casa, aunque fuese un obrero, y debería conducirse como un buen judío. El casamentero habló y buscó, pero no encontró al joven indicado. Una familia ignorante no era la más adecuada, ya que Sara era algo pariente del Rabí. La gente rica y de linaje consideraba a la huérfana como una sirvienta. Era difícil hallar el candidato adecuado. En Kozmir vivía un sastre al que llamaban Berl. El sastre Berl era un judío religioso,
pese a no ser un erudito. Para los rezos acudía a la sinagoga de los sastres y cuidaba al máximo la tradición de sus antepasados. Ber, el sastre, tenía un hijo único que se dedicaba a la venta de pieles. Este fue a Varsovia y ahí obtuvo un buen puesto como oficial en una peletería. Al casamenterio se le ocurrió que este joven, que antes de irse a Varsovia acostumbraba a conducirse como un buen judío, podría ser el novio adecuado para Sara. Como obrero especializado podría mantener con holgura una esposa y para su bien no vivirían en la misma ciudad del rabí. Él comprendió que después de todo no sería un gran honor para el tzadik tener un sastre en calidad de pariente. Lo que verdaderamente le molestaba era ese mejután que sí vivía en la misma ciudad. Como si no fuera nada, Ber, el sastre mejután del Kosmirer Magid. Ante la insistencia de la Rebetzin, el casamentero se armó de valor y le propuso el candidato. La Rebetzin lo consultó con su esposo, el Kosmirer Tzadik, y él estuvo de acuerdo. Dijo: todos tenemos el mismo linaje, no importa que sea un sastre, con tal que vaya por el camino correcto. Ber, el sastre, casi enloqueció de alegría al escuchar que existía una posibilidad de emparentarse con el tzadik, algo que él ni siquiera se hubiese atrevido a soñar. Ber escribió a su hijo David, quien viajó a Kosmir para sellar el compromiso en la casa del rabí. El novio dio lindos regalos a Sara. La alegría era grande para ambos. La fecha del casamiento se fijó para el primer sábado después de Shavuot, al término de más o menos un año. Después del compromiso, el novio regresó a su empleo de Varsovia, pero al poco tiempo, ya en esa ciudad, cambió de opinión. Su patrón, que le había echado el ojo, fue el causante de ello. Aquel se había dado cuenta que David era un joven decente y que no solo sería adecuado para esposo de su hija, sino que también sería útil para su negocio. Sabiendo que ya estaba comprometido, hicieron que sus amigos bromearan a su costa por haberse vendido al linaje del rabí, obteniendo a cambio una esposa algo negligente y fanática que haría de él un infeliz. David dejó de escribir a Kosmir. Tampoco a su padre le mandó ni siquiera una letra. Esto transcurría cuando se acercaba ya la fecha del casamiento, momento en que más necesarias se hacían las conversaciones respecto al mismo. La novia se sintió muy angustiada. El padre no sabía en qué mundo andaba. Por tercero se enteró que su hijo gozaba de buena salud y comprendió que algo le estaba pasando. Entonces consiguió el dinero necesario y viajó a Varsovia para ver a David y saber qué ocurría con él. Así se enteró, para su gran dolor, que David se había arrepentido del compromiso y estaba a punto de concretar otra boda. Las palabras persuasivas de su padre no sirvieron. David ni siquiera quiso escuchar sus argumentos. Su hijo le decía: está decidido, yo enviaré de regreso el acta de compromiso. Mientras que las últimas palabras de su padre Ber a su hijo le dijo: ojalá no te arrepientas. No olvides, jamás lo olvides, que avergonzaste a una huérfana, una parienta del rabí. Con el corazón destrozado, Ber regresó a su pueblo. Ni bien cruzó el umbral de su casa, cayó sin vida. Poco tiempo después, el acta de compromiso llegó de vuelta al domicilio de la Rebetzin. El dolor de la novia, quien lloraba sin cesar, fue terrible. Cuando el tzadik se enteró del suceso, exclamó: ¿cómo es posible? Si él está predestinado a ella. Pasaron algunas semanas, la novia se tranquilizó un tanto. La Rebetzin quería pedir a los casamenteros que buscaran otro candidato, pero el rabí ordenó esperar, ordenando que por el momento no se hablara más del tema. Dijo el tzadik que primero se case él. Llegó la primera noche de Hanukkah. Todos los años, entre Minjá y Marif, el ayudante del rabí preparaba la famosa Hanukkah de hojalata, en la cual el tzadik encendía la primera luminaria inmediatamente después de Marif. Ese año, sin embargo, al abrir el armario donde siempre estaba guardada la Hanukkah, encontré el lugar vacío. La valiosa lámpara no estaba. Pensó el tzadik:
Seguramente Sara la sacó a la tarde para limpiarla y pulirla y olvidó guardarla nuevamente. Así que el sádic se dirigió a la cocina a averiguar. Pero ni la Rebetzin ni Sara pudieron darle ningún informe respecto a la lámpara. En verdad, ambas sabían dónde estaba la Hanukkah, pero veamos qué había pasado. A la tarde, mientras Sara lustraba la Hanukkah de hojalata en el cuarto de la Rebetzin, a esta se le ocurrió una idea un poco extraña para ayudar a la huérfana, a quien quería muchísimo. Entonces le dijo a Sara: «Querida Sara, hay épocas en la vida de una persona en que no se puede ser demasiado serio. Hay momentos en que si uno quiere dar por las buenas, se le deberá sacar por la fuerza. Y eso es lo que ahora pretendo de ti, por tu propio bien». Sara miró a la Rebetzin con los ojos agrandados por la sorpresa, sin comprender lo que le quería decir, y la Rebetzin siguió diciendo: «Hoy a la noche, durante el encendido de la luminaria, podrás ser ayudada si es que me obedeces y haces lo que te ordeno. Toma la Hanukkah y guárdala. No se la des a nadie hasta que el rabí mismo venga a preguntarte por ella. Entonces te armarás de coraje y dirás que se la devolverás solo con la condición que él te prometa que este mismo año recibirás ayuda del cielo y tendrás un buen casamiento». Avergonzada y asustada, Sara repuso: «Rebetzin, ¿cómo puedo hacer esto? Me da vergüenza y tengo miedo del sádic». «No tienes por qué avergonzarte ni qué temer», le tranquilizó la Rebetzin. «Es más, tú solo debes empezar, el resto yo lo diré por ti». El ayudante se asustó enormemente al escuchar que ni la Rebetzin ni Sara sabían dónde se encontraba la Hanukkah. Inmediatamente corrió a contárselo al rabí. El Kosmirer Sadik entró para preguntarle a la Rebetzin sobre el paradero de la Hanukkah. Notó que la Rebetzin le hacía una señal a Sara y comprendió que algo ocultaba. Entonces, dirigiéndose a Sara, le dijo: «Si tú lo sabes, dime dónde se encuentra la Hanukkah. Hoy no quiero encender la primera vela en ninguna otra lámpara». Lo sé, pero a cambio de la información deseo que el rabí me prometa que seré ayudada este mismo año. La Rebetzin explicó el resto, es decir, de qué ayuda se trataba, pidiendo también al sádic que no le guardara rencor, pues no era ella la que hablaba, sino su pena. «Este año, si Dios así lo quiere, ella será ayudada», exclamó el rabí. «Mas, a veces es necesario recorrer un camino más largo hasta llegar a la meta. ¿Que me dé inmediatamente la Hanukkah?». Después de encender la luminaria, el sádic llamó a la Rebetzin y le dijo: «Ahora Sara ya no necesita dote alguno. Que el Todopoderoso, Padre de los huérfanos, le dé su dote como corresponde a un padre tan rico y omnipotente. Toma los 200 rublos que habías destinado para su dote y alquílale en el mercado un puesto de frutas y otros alimentos». A un sádic hay que obedecerle. Muy pronto Sara tuvo su puesto de frutas en el mercado. Cierta vez se acercó a su puesto un forastero. Era un hombre joven, vestido a la usanza judía, aparentemente un viajero, que compró algo. Cuando se fue, Sara notó caída en el suelo una cajita pequeña. Estaba segura que el forastero, al sacar su pañuelo del bolsillo y sin darse cuenta, la había dejado caer. Sara la abrió y para su gran asombro vio dentro un anillo de brillantes cuyo esplendor la deslumbró. Sin pensarlo mucho y sin permitir que el mal instinto la tentara, corrió tras el forastero y le preguntó si había perdido algo. Tal como lo supuso, el pequeño estuche pertenecía a ese individuo. Por lo tanto, se lo devolvió, rehusando aceptar dinero como recompensa por su honestidad. «Por una buena acción no se debe aceptar recompensa alguna en este mundo», respondió ella. El hombre quedó sumamente impresionado con la honestidad de una joven tan pobre.
Poco tiempo después, cuando el forastero comentó con otras personas lo sucedido, le propusieron que tomara a la joven como esposa. El viajero contestó que se lo preguntaría al Sadik, Rabbi Yehezkel. Después de Mariv, entró a lo del Rabí llevándole una nota con un pedido, pero lo referido a él personalmente no estaba escrito, sino que lo contó en forma oral. Dijo el visitante: el nombre de mi padre es Moshe Petrovich, es de Varsovia, pero hace varios años que vive en Antwerpen. En sociedad dirigimos un gran negocio dedicado al tallado de diamantes. Ahora estoy de viaje debido a un negocio. También tengo la intención de tomar una esposa a alguien de mi país natal, donde las jóvenes son educadas dentro de las normas judías más ortodoxas. Este es uno de los motivos principales de mi viaje. Moshe Petrovich, lo conozco muy bien, exclamó el Sadik. Un judío estudioso y temeroso de Dios. No tengo la menor duda de que también allí donde ustedes viven ahora se conduce tan ortodoxamente como en el viejo hogar. ¿Y cómo?, respondió el joven, y entonces contó al Sadik lo que le había sucedido ese día, y que le habían sugerido que tomara como esposa a la joven Sara, pariente del rabí. Si el rabí daba su conformidad y si a la joven le satisfacía, él formalizaría ese compromiso. El Sadik lo pensó un instante y después exclamó: el hijo es igual al padre, que sea con mucha suerte y bendiciones. A la noche siguiente formalizaron el compromiso en la casa del rabí. 4 semanas después, cuando el novio regresó a Kozmir de su viaje de negocios, fue celebrada una gran boda con todos los gastos a cargo del Hatán. Inmediatamente después del casamiento, Petrovich y Sara partieron para Antwerpen. La pareja fue muy feliz y formaron un verdadero hogar judío. Poco tiempo después del casamiento, el padre de Petrovich murió, dejando a su hijo como único heredero de su gran negocio. Sara tuvo 2 hijos y se sintieron muy dichosos y afortunados. Pero, tal como sucede muchas veces la rueda de la vida, el destino de los esponsales se dio vuelta. Después que su buena aventura hubo llegado a su punto culminante, algunos años después del casamiento murió su esposo, y Sara quedó viuda con sus 2 hijitos pequeños. Como ella era muy rica, le propusieron muchos candidatos en muy buena posición. Pero Sara derivaba todas las proposiciones al Kozmir Sadik, con el cual mantenía un continuo intercambio de correspondencia. Él escribió diciéndole que esperase al hombre que le estaba predestinado y mientras tanto se dedicase a la educación de sus hijitos y a sus negocios. Su primer novio, David, se había casado con la hija de su patrón. Ella era muy gastadora y, peor aún, una esposa infiel. Como si los disgustos que ella le ocasionara eran pocos, también tuvo la mala suerte en otro sentido. Su esposa no le dio hijos y sus suegros murieron, dejando entre los herederos grandes disputas por la herencia, lo que provocó que finalmente el negocio se hundiera. David tuvo que ir a trabajar a lo de un extraño por un sueldo muy exiguo que no le alcanzaba siquiera para mantenerse decorosamente. Su esposa, que estaba acostumbrada a llevar una vida muy ostentosa, no lo pudo soportar y se divorciaron. Por vergüenza y también por otros motivos, David no pudo seguir viviendo en Varsovia. Debió escapar de ahí hacia el gran mundo. Su conciencia lo atormentaba por no haber obedecido a su padre y de esa forma haber provocado su muerte prematuramente. Siempre resonaban en sus oídos las últimas palabras de su padre: ojalá no tengas que arrepentirte, avergonzaste a una huérfana, una parienta del rabí. El desdichado David anduvo errando hasta que llegó a Antwerpen. Allí se detuvo con la intención de aprender a tallar brillantes para después irse a América. Fue así como consiguió un puesto justamente en el negocio de Petrovich. Sara conservaba una costumbre de los tiempos de su marido. En Pesaj por la noche invitaba para la mesa del Seder a todos los obreros judíos que no estaban casados y que no tenían hogares propios, siendo el maestro de los niños un judío piadoso quien dirigía el Seder. De esta manera David estuvo en la noche de Pesaj sentado en la misma sala con su novia de antaño, a la que una vez había abandonado y avergonzado.
En todos los rostros brillaba la alegría. Sara estaba muy satisfecha, pero de pronto notó que entre los invitados había uno que constituía la excepción. El empleado que estaba sentado frente suyo se jugaba continuamente los ojos, tratando que los demás no se dieran cuenta de ello. Pensó Sara, debe ser una persona muy dolorida y desdichada, quizás pueda ayudarlo. Decidida a interesarse en el problema que indudablemente perturbaba a su invitado y no le permitía compartir la alegría con los demás, Sara se acercó. Con palabras sabias y medidas, la dueña de casa lo indujo a que abriera su apesumbrado corazón ante ella, y David comenzó entonces a relatarle su triste historia desde el principio hasta el final. Sara se sorprendió enormemente al enterarse que David, su huésped, era su primer novio. A su mente afloraron las palabras del sádic que pronunció cuando supo que el Hatán había enviado de vuelta el acta de compromiso. ¿Cómo es posible si él está predestinado a ella? A los pocos días, Sara escribió al sádic preguntándole qué opinaba respecto a esa cuestión. A la pregunta, el Cosmírer sádic respondió: ¿acaso no te dije esa noche de Hanukkah, cuando tú ocultaste mi Hanukkía, estas palabras? A veces es necesario recorrer un camino más largo para llegar a la meta. Ustedes dos ya recorrieron vuestros caminos adicionales, que ahora solo disfruten de largos días de felicidad y bendiciones. Pero David debe comprometerse que se conducirá como un buen judío, como corresponde a un esposo de una gran mujer como tú. Así Sara y David se casaron y vivieron felices hasta el fin de sus días.